Nunca creí que aquello tuviera éxito. Pues yo... Ahora, yo sí pensé que alguno de nosotros podía peligrar la vida de alguno de nosotros, pero que aquello no podía tener éxito. Yo al principio creí que aquello iba en serio. Disparatada. Al principio creí que iba en serio. Luego ya, a medida que transcurrió aquello, no. Pero al principio sí. Y yo me acuerdo, después del golpe, una anécdota... que nos lo contó Adolfo Suárez, a lo mejor estabas tú delante, estábamos varios, contó que él siempre le venía diciendo Armada, y eso se ha contado luego, y Fernández Sabino lo ha contado en varias ocasiones. Cuando Adolfo Suárez le advertía al rey, tenga cuidado con Armada, porque Adolfo Suárez no se fiaba de Armada, y el rey, que estaba al lado de Armada desde que era niño, le decía, descuida, que yo, Alfonso Armada, confío plenamente en él, tenga cuidado con Armada. Entonces, cuando suceden las cosas en el Congreso, Adolfo Suárez metido en una habitación con Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo, Felipe González y no sé quién más, y no vivió la noche, estaba metido en aquella habitación, no vivió las vicisitudes de la noche. Entonces, a la mañana siguiente, todos los líderes de los partidos salieron y se dirigieron a la zarzuela. Recordemos la foto aquella famosa que hay. Entonces, Suárez, que va en el coche de la presidencia a la zarzuela, lo primero que hace, al llegar y saludar al rey, le dice, señor, discúlpeme porque estaba equivocado con Armada, pensando que Armada había resuelto la situación esa noche. Y fue cuando el rey le dice, no, no, eras tú el que tenías razón, era Armada el que estaba detrás de este asunto, que implicó a otros generales, porque claro, es que cuando hablabas de que ya estaba conseguida la transición, es que los generales entonces habían sido protagonistas en la guerra civil, es decir, la guerra civil no era tan lejana, todos esos generales fueron por supuesto no de generales, pero eran ya capitanes, comandantes, tenientes coroneles en la guerra civil y tenían otros esquemas mentales y no entendieron la democracia y como en algunas ocasiones la extrema derecha sobre todo decía que el rey estaba detrás del golpe, yo le oí decir una vez a Santiago Carrillo, que lo ha escrito en sus memorias, que son muy interesantes por cierto, que cuando le dijeron a Santiago Carrillo, oiga, que el rey, cabe la posibilidad que el rey estuviera detrás del golpe, y contestó Santiago Carrillo, mire usted, si el rey está detrás del golpe, el golpe triunfa. Eso es evidente. Pero fíjese que es curioso que es verdad que siempre ha estado esa teoría ahí un poco, algunos pocos, lo cierto es que pocos, de que el rey podía estar detrás del golpe, pero qué fácil hubiese sido para Alfonso Armada, cuando se descubre que él realmente sí estaba y lo termina reconociendo detrás del golpe y se deja caer por el Congreso de madrugada intentando ser el salvador de la situación, dicen que con una intención de liderar un gobierno de salvación, integrado por socialistas, comunistas. Bien, qué fácil hubiese sido para Armada inmiscuir al rey y nunca Armada ha dicho que el rey estuviese detrás del golpe, pudiendo hacerlo. Nunca. Lo que ocurre es que se dijo por sectores de la extrema derecha, nunca se lo he oído decir, vamos, Santiago Carrillo era comunista y esa tesis nunca la ha mantenido, todo lo contrario. Le atribuye al rey el éxito de haber abortado la operación. Hombre, ¿no? esa imputación al rey es lógico por parte de la extrema derecha, porque además había una trama civil detrás también del golpe. Que está por descubrir. De extrema derecha, que venía de la extrema derecha, que nunca ha aceptado la democracia en este país. Y claro, el rey abortó ese golpe de Estado cuando aparece en la televisión. Y a partir de ahí no se le perdona al rey. No se le perdona al rey el haber abortado en aquel momento tal. De ahí vienen muchas críticas a la familia real. Me van a permitir, hablaba antes Alfonso Soriano de algún transistor que había por ahí y decía que el dueño de ese transistor era Lorenzo Larte. Lorenzo Larte, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Era usted el dueño del transistor que tenían por ahí en ese Congreso? ¿O lo había llevado él? ¿Lo había llevado usted? No, había dos. Uno lo tenía Fernando Abril y otro me lo dio un golpista que era amigo mío y yo no sabía que era golpista. O sea, usted tenía amigos hasta entre los golpistas, don Sí, Lorenzo. un periodista cuyo nombre me reservo, peninsular, que entró con la gente golpista. Me quisieron sacar de allí porque dijeron que nos iban a matar a todos y al final me presentó a Camilo Menéndez, me dijo que a Camilo Menéndez le dijo, dice, mira, este es uno de los hombres de máxima confianza de Suárez. Yo me callé y ya podía haberte callado eso,
porque en aquel momento pues era un peligro, pero no hice como San Pedro, que negó 3 veces al Señor. Dije, sí, soy amigo de él. Bueno, y entonces me convencieron de que, me trataron de convencer, no me convencieron, si no me habría marchado, y afortunadamente no lo hice. La única que se marchó de allí fue una socialista, Eulalia Vintró, me parece, que se llamaba, porque estaba embarazada. Sí. Bueno, pues entonces me dijeron que aquello se ponía mal, que podían entrar los geos, que entonces no iban a matar a todos. Había hecho una pila de muebles y de sillas rotos en el hemiciclo Tejero, diciendo que desde que se fuera la luz le pegaría fuego aquello, con lo cual moriríamos asfixiados, evidentemente. Y en definitiva yo no lo acepté. Como yo no lo acepté, de haberlo aceptado me habría marchado avergonzado de España por toda mi vida. Pues entonces dice, bueno, ya que eres un testarudo, llévate por lo menos esta radio transitoria. Me dio una radio transitoria. Yo estaba sentado al lado de Manolo Núñez, junto a Fernando Vergasa, Antonio Márquez, Bravo Laguna, y nos íbamos dando información. Y además, yo se la pasaba a Rosón, porque Rosón era ministro del Interior y yo era asesor parlamentario suyo. Y entonces, pues, la Guardia Civil nos dio bastante posibilidad y tolerancia para ir al baño. Yo salía continuamente, escribía en un papelito las notas sobre lo que me había ido enterando, que no era lo que decía Tejero, que decía lo contrario, pues de lo que me enteraba por la radio, y entonces, simulando que daba un cigarrillo a Rosón, que era ministro del Interior, falleció, y al pobre precisamente por fumar demasiado, de un cáncer de pulmón. Pues yo le pasaba una información y iba teniendo todo aquello. Ahora, yo antes oí algo en que coincido totalmente con Alfonso Soriano. Ayer en un debate, Alfonso, yo me referí a ti y dije Alfonsito. Y entonces Fernando Fernández casi me rectificó y yo dije, hombre, yo no lo digo peyorativamente. Yo, Alfonso Soriano, para mí es Alfonsito porque me hizo el mayor favor de mi vida, que fue presentarme a mi mujer en el Casino de Santa Cruz. ¡Qué época, qué época! Así que aunque solo sea por eso, yo le tengo un gran afecto. Pero además es que hoy él hizo una referencia muy atinada a Armada. Y yo quiero decir algo que normalmente por prudencia no se ha dicho, pero como yo ya estoy fuera de la edad y los compromisos políticos que me obligan a ser prudente, lo voy a decir. Corrió por España la noticia, creo que fundada, así me lo dijo Suárez además, de que en Lérida, donde estaba el capitán general Armada había tenido conversaciones con el actual defensor del pueblo, con Mújica, para hacer un gobierno de concentración. Lo ha dicho Pujol en sus memorias ahora. Ah, pues no lo sabía. Bueno, eso fue así. Lo que pasa es que los socialistas no lo dicen, naturalmente, porque aquello era una irresponsabilidad y además adolecía del mínimo rigor democrático. Pues bien, después de aquello, la gente siempre vinculó mucho a Armada con el rey, porque Armada o había sido preceptor, o había estado en la Casa Real, o algo así, muy vinculado a él. Tanto así que a mí me consta una discusión muy seria que tuvo Adolfo Suárez con el rey, porque el rey, que creía en Armada, se encontraba con que Adolfo Suárez no quería nombrarlo jefe del Estado Mayor. Eso me lo contó Adolfo y hace poco en una película que salió muy buena, por cierto. Sí, de la vida de Adolfo Suárez. Sobre la vida de Adolfo Suárez se cuenta tal como Adolfo me lo había dicho a mí. Entonces, posteriormente el rey lo reconoció, el rey un poco cegado por el cariño que sentía por Armada, no vio que Armada era un peligro. Pero bien, el rey está fuera de toda sospecha por una razón bien evidente, y es que el día del golpe, minutos antes diría yo, Armada se presenta en la zarzuela y pretende ser recibido por el rey. Y me parece que fue Sabino Fernández Campos el que le dijo, ni está citado ni se le espera. Sí, pero no se presentó en la zarzuela, llamó por teléfono, fue una conversación telefónica. Exactamente, sí, es una precisión, han pasado tantos años. Y eso demuestra cuando el rey ni siquiera se pone al teléfono y ni siquiera le recibe, que no tiene nada que ver con él. Y si el rey tenía alguna información de lo que podía suceder aquel día, porque yo creo que el rey debe tener una información privilegiada, pues razón de más para que el rey no le recibiera. Y además estuvo toda la noche el rey, o gran parte de la noche, pues tratando de convencer a algunos capitanes generales un tanto remisos o reacios, pues para que pusieran su actitud y se sumaran a la causa de la democracia. Lorenzo Larte, le pregunta a Carmen Ruano. Sí. Don Lorenzo, yo quería, como usted es un poco, vamos, no se muerde la lengua,
Yo creo que nadie discute en estos momentos el papel fundamental que jugó el rey